Bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos. Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad del ETI Laboral para poder compartir estos minutos con ustedes. Quien les saluda, Paul Paredes. He sido integrante de la comisión que redactó la nueva Ley Procesal del Trabajo y en ese sentido considero humildemente que podemos compartir varias de las ideas, varios de los propósitos que se presentaron en el momento del diseño, en el momento de la preparación de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Y uno de los puntos que tal vez no ha sido totalmente comprendido o, digamos, en el cual eventualmente pueda ser necesario algunas ideas adicionales, es el del juzgamiento anticipado. En consecuencia, este que es el módulo 2, se me ha pedido hablar sobre las bases doctrinales del juzgamiento anticipado. Y yo lo que he realizado, lo que he hecho es dividir esta presentación en tres secciones, en tres fases. En un primer momento, lo que quiero compartir con ustedes son las razones subyacentes que sirvieron de respaldo para la adopción de las figuras como el juzgamiento anticipado y por extensión a la figura de la rebeldía. En una segunda sección voy a desarrollar el contenido de estas figuras, las características y el contenido de ellas. Y finalmente, en un tercer momento, hacia el final, voy a expresar, a señalar cuáles son los posibles escenarios prácticos a los cuales nos conduce estas figuras del juzgamiento anticipado y la rebeldía. Paso entonces con la agenda propuesta. ¿Cuáles son las razones subyacentes del juzgamiento anticipado y la rebeldía? Para contestar para abordar esta pregunta, creo que necesitamos dar algunos pasos atrás. En primer lugar, recordar, en primer lugar, tomar conciencia de que la nueva Ley Procesal del Trabajo se inserta en un movimiento de reforma de la justicia laboral. Y como movimiento de reforma de la justicia laboral no se pretendía únicamente un cambio o una sustitución normativa, sino que tiene la apuesta por una reforma del sistema en el sentido de una sustitución de valores. Es decir, por ejemplo, ¿no? Frente al valor de la escritura, se le sustituye por el valor de la oralidad, por, digamos, la lentitud de los procesos se les va a sustituir por la celeridad. Pero la idea fuerte al final es una idea de acceso a la justicia, es una idea de hacer más sencillo, más breve el procedimiento para poder acceder a los derechos laborales. Y esta es la idea fuerte tras el diseño en la nueva ley procesal, en la nueva ley procesal del trabajo. Y también esta idea la vamos a encontrar como una idea subyacente en las figuras del juzgamiento anticipado y la rebeldía. Y aquí podríamos anotar una primera aparente contradicción. ¿Por qué lo digo? He señalado que, digamos, ahí está la necesidad de implementar un proceso célere, un proceso con economía procesal, y sin embargo el proceso ordinario laboral es un proceso con doble instancia. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible, digamos, que se pueda hablar de pretender celeridad y economía si es que se termina regulando un proceso con doble audiencia, ¿no? Ahí hay una aparente contradicción. Creo que esa es en efecto una aparente contradicción, porque si uno entiende bien el modelo, bien entendido el modelo, no es que hayan dos audiencias, digamos que sean dos audiencias necesariamente obligatorias, o peor aún, que la audiencia de conciliación sea una audiencia obstáculo para llegar a la audiencia de juzgamiento, ¿no? No, en el modelo la idea es que la audiencia de conciliación en el proceso ordinario laboral sea preferentemente la única audiencia.
Y pensando de que el proceso, que la audiencia de conciliación sea la única audiencia, es que se van a introducir justamente las figuras del juzgamiento anticipado, en el sentido de que anticipe el juzgamiento a la conciliación, al momento de la conciliación, la figura de la rebeldía y, evidentemente, tras estas dos, sobre todo la idea fuerte de la propia conciliación. Es decir, cuando se incorpora la conciliación, se le incorpora desde una afirmación de que es buena, de que la conciliación como mecanismo de solución de conflictos es adecuado. Uno podría discutir esto, por cierto, pero las informaciones, los datos estadísticos comparados y finalmente como mecanismo eficiente de solución de los conflictos, hay buenas razones para afirmar que la conciliación debiera tener un espacio. Y por eso es que la conciliación tiene un espacio en el proceso ordinario, pero no lo tiene con el propósito de ser obstáculo para llegar a la audiencia de juzgamiento, sino que lo tiene para poder brindar la oportunidad de la conciliación y que sea en la conciliación donde preferentemente se solucionen los conflictos. Esa es la razón por la cual, digamos, hay una audiencia de conciliación, pensando que allí se deberían de solucionar la mayor cantidad de los conflictos. Y por eso es que se echa mano del juzgamiento anticipado y junto con ella, de manera extensa, a la rebeldía, preponderantemente al juzgamiento anticipado. ¿Qué razones subyacentes entonces, de manera más concreta, podremos encontrar cuando se incorpora el juzgamiento anticipado y la rebeldía? Una primera razón, que de alguna manera ya la he adelantado, es una razón que tiene un sustento económico en el sentido de la celeridad y la economía, en el sentido de que el Estado provee de un mecanismo eficiente de solución de los conflictos, pero que no es un mecanismo que pueda durar indefinidamente, sino que es un mecanismo que tiene que durar, digamos, razonablemente, pero que provea justicia oportunamente. Por eso es que se recurre a el juzgamiento anticipado como un mecanismo de aceleración en este propósito de brindar un mecanismo eficiente y oportuno. Y hay una segunda razón subyacente que podríamos encontrar, que tiene que ver con la propia finalidad del proceso, que está vinculada con la idea de continuidad del proceso. Continuidad y finalidad o funcionalidad del proceso, lo que quiere decir es que el proceso debe de continuar, el proceso no puede cortarse si es que en él se produce alguna conducta o ocurre algún suceso de bloqueo. Si no se contesta la demanda, si no se asiste a la audiencia de conciliación, la consecuencia no puede ser que se obstaculice o se bloquee el avance del proceso, sino que aún o a pesar de eso, el proceso continúe, el proceso avance. Todo esto, por cierto, afirmado o entendido de que existe un emplazamiento válido y entendido que la inasistencia o la falta de contestación o la falta de concurrir sin poderes suficientes para conciliar es una decisión, es decir, es una conducta voluntaria de la parte que no lo realiza. Es decir, hay un significado al incumplimiento, un significado al silencio que se lo atribuye la ley, y en concreto el artículo 19, como veré a continuación. Entonces, bajo esta idea de continuidad o de funcionalidad del proceso, lo que se afirma es que las conductas que eventualmente podrían provocar que no avance, que provoque que se detenga o que se altere, no lo haga, sino que aún o a pesar de ello, el proceso continúa, el proceso cumple su finalidad. Esa es una segunda razón.
Y estas razones son ciertamente razones, digamos, de política pública, son razones donde el Estado debe proveer a los justiciables un mecanismo, como lo señalé, un mecanismo oportuno y un mecanismo eficiente, un mecanismo que cumpla su finalidad, que no termine siendo bloqueado. Y esto eventualmente pone en contradicho, de alguna manera, alguien podría sostener que no haría esto homenaje a otra finalidad, más bien una finalidad epistémica, una finalidad referida a la búsqueda de la verdad, ¿no? A la averiguación de la verdad. Uno puede decir, la idea del juzgamiento anticipado es contrario a la búsqueda de la verdad, a la averiguación de la verdad, porque al acelerar y al no permitir pasar a la audiencia de juzgamiento genera una distorsión. Eso no es tampoco tan así, ¿no? Primero, hay una justificación para los mecanismos de aceleración. Hay una justificación en la no colaboración, en el silencio del demandado, digamos, en la oportunidad que tiene para asistir o para contestar o para ir con poderes si no lo hace. En consecuencia, digamos, no hay ahí un supuesto de indefensión, simplemente hay una preclusión de una etapa que necesita el proceso avanzar. Y como el proceso necesita avanzar, toma en consideración los elementos que se tiene allí. Y ahí hay o entra también valores epistémicos. ¿Por qué? Porque la decisión que se tome es una decisión a partir del conjunto de hechos expuestos en la demanda, que se entienden, además, por aplicación del artículo 19 y por estas razones subyacentes, que se entiende que el demandado admite. Y los hechos admitidos juegan dentro de la lógica probatoria y juegan dentro de la lógica de un proceso dispositivo, con lo cual, porque si los hechos admitidos tampoco, digamos, tuviesen un significado epistémico, también tendríamos que dejarlos de lado, pero no es así. Hay razones de economía, razones de practicidad, razones de buena fe que permiten, que dan espacio justamente a los hechos admitidos, por ejemplo, y a otros tipos de hechos que no requieren de actuación probatoria. Por eso es que cuando se utiliza el juzgamiento anticipado y la rebeldía, no es que se resuelva en contrario o contraviniendo el valor de la búsqueda de la verdad, sino que se hace con los elementos probatorios que se tiene, que desde la propia teoría de la prueba permite el uso de los hechos admitidos, las presunciones, las conductas de las partes, que van a permitir acelerar el proceso, avanzar el proceso y resolverlo con la información, con los datos que se tienen en el proceso, ¿no? Lo contrario, no hacerlo terminaría significando de alguna manera premiar o convalidar las conductas no colaborativas en el desarrollo del proceso. Y con esto paso a la segunda sección, la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con el contenido del juzgamiento anticipado y la rebeldía. Y aquí yo lo que noto, lo que quiero advertir es que el juzgamiento anticipado en la Ley Procesal del Trabajo tiene dos modalidades, una digamos no tan conocida y la otra más conocida o más discutida. La primera modalidad está contenida en el inciso 2 del artículo, en el segundo párrafo del inciso 2 del artículo 43, y en la parte final, que es la parte en la cual se dice, este artículo habla sobre el eventual desarrollo en la conciliación, y dice del mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada, ordenando su pago en igual plazo. Es decir, hay un pronunciamiento y con calidad de cosa juzgada, con lo cual uno diría, acá ya ni siquiera cabe la apelación, en aquellos casos en los que no hay controversia, es decir, en aquellos casos en los que las partes están de acuerdo en los hechos y en el derecho. Este es un artículo que creo que no se ve o no se, a veces no termina tal vez de resaltarse, ¿no? Pero
eh, puede ser raro también, digamos, puede ser un supuesto infrecuente, pero en clave de buena fe, al momento de la conciliación, puede ser que en efecto las partes adviertan que no tienen un conflicto, en estricto un conflicto, sino eventualmente un malentendimiento sobre un tema. O el juez advierte que las partes no están teniendo, no hay una discusión ni sobre los hechos ni sobre el derecho. En esos supuestos, que requiere una participación activa del juez, el juez puede resolver con calidad de cosa juzgada en la audiencia de conciliación, en estos supuestos, como digo, en los cuales no hay propiamente un conflicto, sino este es meramente aparente. Aquí hay conformidad en los hechos y en el derecho. Es sin duda un supuesto, creo, poco frecuente. La segunda modalidad es la modalidad la modalidad problemática, es eventualmente la modalidad que genera algunas discusiones y finalmente un poco lo que justifica que se le estudie y que ahora estemos eventualmente revisando este tema. La segunda modalidad está en el segundo párrafo del inciso 3 del mismo artículo 43. Esta modalidad lo que nos va a decir es básicamente dos supuestos, ¿no? Y es que habrá juzgamiento anticipado cuando haya o no haya contestación, cosa que es importante. Haya o no haya contestación, habrá juzgamiento anticipado cuando la causa es de derecho, es decir, cuando la discrepancia es una discrepancia sobre la aplicación o sobre la interpretación de la regla de derecho, pero no sobre los hechos, ¿no? Ahí no hay un debate sobre los hechos, y no hay debate sobre los hechos porque los hechos son admitidos, porque los hechos hay conformidad sobre ellos, ¿no? Y como no hay debate sobre los hechos, sino únicamente sobre la interpretación o la aplicación, en consecuencia, no se justifica pasar a una audiencia de juzgamiento más adelante, sino que lo que en estricto mandaría la ley es a resolverlo allí, y justamente en anticipar la decisión a ese momento. Y el segundo supuesto es cuando, aun cuando fuera de hecho, resulta por las razones que inmediatamente diré, resulta que no hay necesidad de actuación probatoria. Es decir, el tema es de hecho, eventualmente hay una discrepancia sobre los hechos, pero resulta que no hay necesidad de que se actúe, ¿no? Digo de que se actúen, porque aquí hay que, no es que no se valoren, no es que no se admitan, no es que no se ofrezcan eventualmente. Me refiero a que no hay necesidad de entrar a la actuación que tendría lugar en la audiencia de juzgamiento, y como no hay necesidad de esta actuación, es que se justifica el juzgamiento anticipado, ¿no? que se justifica traer el juzgamiento a la audiencia de conciliación. ¿Cuándo es que un hecho no necesita o cuando no se necesita de actuación probatoria, ¿no? O cuando un hecho no necesita? Y aquí lo que hay que advertir es que la pauta de solución está en el artículo 46. ¿Por qué? Porque el artículo 46 es el artículo que lo que nos dice es, primero, una vinculación entre la regla de derecho y los hechos necesitados de prueba. Esto no lo desarrollo en este documento, pero es un tema también sin duda relevante y sin duda muy importante. Hay esta relación, y al hacer esa relación uno determina cuáles son los hechos necesitados de prueba. En esto creo que hay la necesidad también de una reflexión, ¿no? Los hechos necesitados de prueba no son todos los hechos de la demanda, ¿no? A veces uno cree que los hechos de prueba son los hechos que se dicen en la demanda, todos los hechos narrados en la demanda. No, los hechos necesitados de prueba son los hechos que integran la hipótesis normativa que resuelve el conflicto. Y bueno, lo que nos dice el artículo 46 es que una vez que uno determina cuáles son esos hechos relevantes en la causa, resulta que los hechos relevantes en la causa no todos necesitan actuación probatoria. ¿Por qué no necesita? Porque puede tratarse de hechos admitidos, de hechos presumidos por ley, hechos notorios o hechos que vienen en resoluciones con calidad de cosa juzgada. Estas cuatro razones
son las que lo que van a permitir es considerar los hechos como probados y en consecuencia que no haya necesidad de una actuación probatoria, porque por estas cuatro razones ya están lo suficientemente probados como para que sean tomados en consideración en la decisión judicial. Y entonces, al margen de rebeldía alguna, hasta este momento, si un juez concluye que aun cuando la causa sea vinculada con los hechos, pero advierte que no hay necesidad de actuación probatoria, porque se trate de hechos admitidos, presumidos, cosas juzgadas o notorios, allí también debería haber espacio para producirse el juzgamiento anticipado. Ahora bien, ¿qué produce la rebeldía? ¿No? Digamos, ¿cómo entra en esto la rebeldía? ¿No? La rebeldía lo que va, digamos, a significar es, va a objetivar el silencio o las omisiones del demandado. Y el significado atribuido, que podrían tener varios significados, uno de ellos podría ser no otorgarle ningún significado, por ejemplo, ¿no? Pero en nuestro sistema el silencio sí tiene, en el caso procesal, en el caso vinculado con la contestación, con el demandado, sí tiene un significado. Y ese significado está en el artículo 19, ¿no? El artículo 19 de la nueva Ley Procesal del Trabajo lo que va a decir es que si el demandado no contradice expresamente, no controvierte expresamente los hechos, estos se tendrán por admitidos. En consecuencia, cuando el demandado no asiste y no contesta, o no asiste o no contesta, o no tiene poderes suficientes para conciliar, lo que está significando es que no está contradiciendo los hechos expresamente y en consecuencia, la consecuencia de ello es que esos hechos son hechos admitidos. Y si son hechos admitidos, es que no hay la necesidad de la actuación probatoria. Es decir, esta es una segunda parte de la primera idea de que siempre que el juez advierta que no hay necesidad de actuación probatoria, debería de pasar al juzgamiento anticipado. Eso también va a suceder cuando se den los supuestos de rebeldía, porque los supuestos de rebeldía lo que va a significar es que todos los hechos de la demanda resultan siendo hechos admitidos. Una pregunta que surge es si, digamos, hay algún supuesto que permita al juez negarlo, ¿no? Algún supuesto donde el juez diga, a pesar del mandato, a pesar de que la norma me ordena admitirlo, resulta que yo no lo admito. En primer lugar, una primera observación sería que bajo qué consideración un juez podría decir o se podría concluir que el hecho no puede ser admitido. Es decir, no veo ningún elemento para contrastar esa afirmación. ¿Por qué? Porque el hecho es admitido en la medida que no es contradicho. Y conforme a la ley, que le está dando un significado al silencio, como le da significado, por ejemplo, cuando uno no apela, ¿no? El significado que le da es que está consentido, y a pesar de que me puedan preguntar a mí, ¿usted consentió? Yo podría decir que no he consentido, pero hay un significado asimilado. Por lo tanto, si el significado asimilado por la norma es que se tenga por hecho admitido, uno se preguntaría qué elemento tendría uno para no admitirlo, ¿no? Con lo cual, digamos, me parecería que la mera negación de que el hecho es admitido creo que no es correcta. Hay una segunda consideración podría ser que los propios hechos de la demanda
los medios probatorios vinculados con los hechos narrados en la demanda puedan resultar contradictorios, o eventualmente los medios probatorios de la demanda no soportan el propio relato de la demanda, ¿no? Creo que tal vez esos dos podrían ser supuestos por los cuales un juez concluya que no opera, digamos, los hechos admitidos, porque el propio demandante en su demanda estaría presentando medios probatorios contrarios a su afirmación. Y si eso es así, la consecuencia evidente es que sí sería, o sea, se hace necesario pasar a la audiencia de juzgamiento. Quiero ahora, ya que digamos, el tiempo que se dispone también es un tanto breve y en todo caso esto que les comento lo tienen ustedes, se los estoy alcanzando en un documento que he preparado para esta ocasión. Para avanzar y para ir terminando, solamente presentaré el tercer momento, la tercera fase que les comuniqué, que tiene que ver con los escenarios de aplicación del juzgamiento anticipado y la rebeldía, es decir, digamos, ya un poco más en concreto, un poco más en la práctica, qué significa, cómo se traduce eventualmente las conductas a tener en consideración en el momento de la audiencia de conciliación. Es un poco el corolario de lo que he dicho hasta este momento. Y para ello debemos de tener en consideración el inciso 1 del artículo 43. ¿Por qué? Porque el inciso 1 del artículo 43 es el inciso que describe los tres supuestos de rebeldía, ¿no? Que el demandado no asiste, es el primer supuesto, o que asistiendo no contesta, o que asistiendo no tiene poderes suficientes para conciliar. El análisis que podemos hacer de esto sería el siguiente, digamos, solo para poner las premisas de manera más clara, ¿no? Si el demandado no asiste, es evidente que no contesta la demanda. Si no contesta la demanda, significa que no niega expresamente los hechos de la demanda. Y en consecuencia, al no negarlos, lo que se va a producir es que nos encontremos frente a hechos admitidos. Y si son hechos admitidos, no se requiere la actuación de los medios probatorios y en consecuencia se debería de pasar a la audiencia de juzgamiento. El segundo supuesto es que el demandado asiste, es decir, que el demandado se apersone, pero no conteste la demanda, ¿no? Y nuevamente, aquí la comparación es como muy evidente. No contesta la demanda, en consecuencia no niega expresamente los hechos de esta, y al no negarlos expresamente, lo que estamos nuevamente es frente a un supuesto donde los hechos de la demanda terminan siendo hechos admitidos. Y si son hechos admitidos, no se justifica la actuación probatoria y se justifica el juzgamiento anticipado. El tercer supuesto puede ser, digamos, el que podría generar alguna mayor controversia, aunque yo presiento que sería en todo caso el menos frecuente hoy en día, ¿no? Tal vez en algún momento o en las cortes donde esté por recién aplicarse, que es el supuesto donde el demandado concurre sin tener poderes suficientes para conciliar. Acá solamente advertir que la norma, y ese es justamente el compromiso con la conciliación, ¿no? Si uno se toma en serio la conciliación, o si debemos tomarnos en serio la conciliación, significa acudir a ella con poderes suficientes para conciliar. Es decir, que pueda ser eficiente la audiencia de conciliación, ¿no? Por eso es que se insiste en que si el demandado concurre sin esos poderes suficientes es que no está cumpliendo los fines del proceso. Y al no cumplir los fines del proceso es que no está contestando la demanda como debiera de hacerlo. Y si no contesta la demanda como la norma señala que debiera hacerlo, en consecuencia, la consecuencia de ello es que
no estaría negando expresamente los hechos contenidos en la demanda. Y aquí es importante, o advierto lo siguiente: cuando a una contestación de la demanda le falta un requisito, y a pesar de habérsele pedido que lo subsane y no lo subsane, etc., si le falta un requisito, la consecuencia es que se tiene por no contestada. Y aquí igual, si en el evento importante, que es el evento de la conciliación, recurre sin esos poderes suficientes para conciliar, entiendo que corresponde reputar que la contestación no está bien contestada, que le falta un requisito. Y si le falta un requisito, la consecuencia de ello, no hay contestación y no hay una negación expresa de los hechos de la demanda, y nuevamente, en consecuencia, los hechos son admitidos, y si son admitidos, no se requiere de actuación probatoria, ¿no? Todos estos tres supuestos de la rebeldía encuentran justificación, como señalé en el artículo 19, que manda tener por admitidos los hechos de la demanda, ¿no? O sea, que ordena al juez, que señala que el juez debe considerar que nos encontramos frente a hechos admitidos, y en consecuencia se hace legítimo el juzgamiento anticipado. Bueno, de esta manera, concluido la presentación de las bases doctrinales del juzgamiento anticipado en estas tres secciones, y ojalá en algún momento pueda haber otra oportunidad para poder compartir con ustedes algunos otros temas. Muchas gracias.